buenos días. Mire, durante años decenas de mujeres han luchado en todo el mundo para que sus derechos y también sus garantías sean respetados. Y justamente el pasado 1 de julio las mujeres obtuvieron el 49% de las curules, por supuesto, en el Congreso Federal y parte también de los congresos locales. Además, bueno, el gabinete del gobierno electo federal de Andrés Manuel López Obrador estará conformado en casi un 50% por mujeres y también el de la Ciudad de México a cargo de Claudia Sheinbaum, la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y de esto hablaremos en Punto y Coma. Las mujeres en el poder. Acompáñenos. En febrero de 1947 se reformó la Constitución Política para que las mexicanas pudieran votar y ser votadas. Este año ocurrió algo histórico. Luego de los comicios electorales del 1 de julio, en México, participaron casi 3,000 mujeres, situación que incrementó su presencia en el Congreso de la Unión. De 500 integrantes de la Cámara de Diputados, 241 son mujeres y en el Senado 63 escaños serán ocupados por mujeres. Parte de este éxito en la representación de las mujeres en el Congreso se debe a la reforma político-electoral de 2014, donde se establecía que las candidaturas de todos los partidos y coaliciones a nivel federal debían de seguir el principio 50-50 entre hombres y mujeres. Es decir, la mitad de las candidaturas para ellos y la otra mitad para ellas, por lo que el crecimiento de la representación de las mujeres en el Poder Legislativo Federal viene en aumento. Además, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México será ocupada por Claudia Sheinbaum, quien se ha desempeñado como secretaria de Medio Ambiente en la capital del país y fue jefa delegacional en Tlalpan. La participación de las mujeres en las decisiones de un país es de gran importancia para lograr una igualdad de género. Excelsior Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos también de nueva cuenta a Punto y Coma. Y bueno, pues ya le estábamos adelantando este tema, las mujeres en el poder. ¿Cuánto nos ha costado poder llegar a estos lugares de toma de decisiones? Sin duda han habido grandes avances, ya lo hemos comentado en varias ocasiones aquí en este programa, sobre las políticas, sobre las mujeres que están luchando día a día para llegar a estos lugares de toma de decisiones, para hacer un cambio en la sociedad, en el país y, ¿por qué no, también en el mundo? Y hoy tendremos a una invitada muy especial que nos va a hablar cómo es que llegó a este lugar y también cuáles fueron sus dificultades. Pero antes, ¿cómo estás, Lore? Hola, mi querida Pau, muy buenos días a todos aquí en Punto y Coma. Pues efectivamente es un asunto de suma importancia porque finalmente las mujeres tienen mucho que decir en la toma de decisiones. Así es. Entonces, pues les presento a nuestra invitada, va a ser Almudena Osejo. Ya se encuentra en el estudio, pero vámonos a un corte y volvemos. Tienes un cajón lleno de cuchillos, pero ninguno tiene filo. Destrozas tu comida en vez de cortarla. ¡Qué desastre! Y usas afiladores de cuchillos que desgastan y destruyen tus cuchillos. Te presentamos Bavarian Edge, el increíble afilador de cuchillos con brazos con resortes independientes que afilarán esos viejos cuchillos en segundos. Si quieres los cuchillos realmente afilados, necesitas Bavarian Edge. Tan diferente porque sus dos brazos con resortes independientes, hechos de carburo de tungsteno súper duradero, se ajustan alrededor de cualquier cuchilla y ángulo, para cuchillas afiladas perfectas al instante. Y solo Bavarian Edge puede afilar esos cuchillos dentados. Observa, le quitamos el filo a este cuchillo usando este bloque y con unas simples pasadas por los brazos de carburo de tungsteno por el Bavarian Edge queda súper afilado y puede cortar este zapato de cuero sin problemas. Con Bavarian Edge, tus cuchillos viejos ahora podrán cortar, rebanar, filetear y trocear como el día que los compraste. Este bistec está congelado y esta paleta para mantequilla no es para
para cortar, pero después de pasarla por el Bavarian Edge, quedó tan afilada que puede cortar el bistec congelado como cuchillo caliente en mantequilla. Bavarian Edge afila todo. Usamos esta tarjeta de crédito para cortar un tomate. No funciona. Solo pasa la tarjeta por el Bavarian Edge varias veces y ahora está tan afilada como una cuchilla. Corta el tomate fácilmente. Llama ya y ordena el afilador de cuchillos Bavarian Edge y hoy puedes duplicar esta oferta. Solo pagas un cargo por separado. Bavarian Edge viene con una garantía de por vida. Si se gasta o rompe, te devolvemos tu dinero. Y aún hay más. Te lo enviamos gratis. Así es, el envío es gratis. Visítanos online o llama ya. Llama ya. Pues ya estamos de vuelta en Punto y Coma y ahora sí les presento a nuestra invitada de honor, ¿por qué no?, del día aquí en Punto y Coma, Almudena Osejo, quien va a ser la próxima secretaria de Desarrollo Social en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Almudena? Muy bien, muchísimas gracias, Paulina. Buenos días. Qué Hola, gusto, buenos días. qué gusto tenerte aquí, Almudena, porque además pues eres un ejemplo de superación del género femenino. No es porque hagamos menos a las mujeres, no es porque digamos no podemos, pero sí se nos ha dificultado. ¿A ti se te dificultó? Fíjate que en ese caso yo, en toda justicia, tendría que decir, pues he sido afortunada, ¿no? Ni en el ámbito familiar, ni en el ámbito educativo, de manera personal, yo tuve que enfrentar a todos estos obstáculos. Pero eso no quiere decir que pues podamos seguir pensando, ¿no?, que esos son casos específicos, ¿no? Algunos de nosotras tenemos la fortuna de no enfrentar esos obstáculos a nivel personal. Pero, sin embargo, eso no quiere decir que no esté extendido el que muchas otras mujeres no lo pueden, digamos, no obtienen, ¿no?, esa suerte, esa fortuna de que a lo mejor en el entorno familiar o en el entorno social o en el ámbito que se desarrollan, pues no hayan tenido las cosas de manera un poco más suave, yo diría, ¿no? ¿Qué obstáculos o pequeños o grandes has pasado para poder llegar hasta donde estás ahorita? Pues mira, creo que lo principal no lo vería tanto como un obstáculo, pero sí quizá lo que te enfrentas a lo mejor en la práctica profesional es que en algunos casos, yo, como les decía, no ha sido lo marcado en mi práctica profesional, pero en algunos casos sí, quizá la voz, ¿no?, de las mujeres en algunos foros o en algunas reuniones o en algunos grupos de trabajo no necesariamente es la más escuchada o se escucha desde una perspectiva, desde unos lentes en los que quizá no se le da la importancia o la relevancia que se le podría dar, ¿no? En mi caso, les digo, pues sería injusto decir, yo desde mi familia pues tuve el impulso de pues los hombres y las mujeres somos iguales y todos tenemos pues el derecho, ¿no?, a tener las mismas oportunidades y alcanzar lo que tú deseas. Nuevamente no es el caso en pues la mayoría, ¿no?, de los escenarios, y creo que eso es el tema que tenemos que lograr que sí sea el caso, ¿no?, que no sea casuístico, que no sea pues el anecdótico de mujer por mujer, porque yo creo que ahí varía muchísimo, ¿no?, dependiendo de las mujeres, dependiendo de sus contextos familiares, educativos, sino pues que sea completamente parejo. Que no tengamos que estar, ¿no?, en esta lucha de que pues sí, a mí me tocó, pero a ti no. Y yo creo que no se puede partir de un análisis de una política pública de igualdad de género solo a partir de lo que unas u otras hemos vivido, ¿no?, sino del análisis pues, de la evidencia que nos muestra cómo la situación de las mujeres pues, todavía tiene mucho que avanzar en el país. Y además, si ustedes nos ven cotidianamente, sabrán que Almudena Osejo es como la cuarta vez que nos acompaña ya en Punto y Coma, porque durante la campaña ella fungió como, en este espacio, como vocera, y también eras vocera en la campaña de Claudia Sheinbaum. Sí, en la campaña fui vocera. Y estuve aquí 3 veces en Punto y Coma para realizar los debates que hicimos capitalinos, cuando se estaba contendiendo por la jefatura de gobierno. Entonces venía a representar de alguna forma el proyecto de Claudia Sheinbaum. Y ahora ya eres parte de este próximo gabinete y lo cierto es que
prácticamente la mitad del gabinete capitalino va a estar conformado por mujeres. Cierto. ¿Cuál es la importancia? Sí, es justamente, creo que es la primera vez que un gobierno, al menos en la Ciudad de México, contempla tantas mujeres dentro de puestos de toma de decisión. Cierto, yo diría, en efecto, la mitad, si no un poquito más, somos mujeres. Para mí lo más importante es que manda un mensaje claro, no en términos políticos, sino en términos de a la población, a las mujeres, de que se pueden alcanzar, ¿no?, metas, objetivos, se puede participar en la vida pública y que existen, pues al menos tomarlo como que las niñas, las adolescentes tengan esos modelos alternativos que a lo mejor en su entorno, muchas a lo mejor no los tienen, y esos modelos, no porque nosotros seamos funcionarias modelos ni mucho menos, sino modelo en el sentido de que hay mujeres que llegan a estas posiciones, hay mujeres que trabajan en el gobierno a la par, ¿no?, que muchos de nuestros colegas, de nuestros compañeros hombres, y que sí se puede, pues, ¿no? Creo que a veces hace falta muchos modelos a seguir y como ejemplos o materialización concreta de quienes están en posiciones de toma de decisiones. Creo que puede ser útil, inspirador para niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, el ver que pues hay muchas mujeres que estamos en el gabinete. Claro. Y por ejemplo, tú vas a estar a cargo de esta cartera, Desarrollo Social de la Ciudad de México. Cierto. ¿Cuál sería el mayor de los desafíos a enfrentar en este nuevo reto que tendrás próximamente? Porque la ciudad tiene una infinidad de texturas y demasiados problemas también, ¿no? Entonces, finalmente, mujeres, hombres, niños, niñas, adultos mayores, conformamos esta ciudad de diversos colores y de diversas texturas. Cierto. ¿Cuál es el desafío en esta cartera? Pero además de esto que comentas, Lore, también la Ciudad de México es una ciudad de las más reconocidas a nivel internacional, de las más visitadas también, y de pronto no vemos que hay una gran desigualdad. Sí hay un montón de colores, pero si te vas a zonas como Iztapalapa y de repente te vas a Miguel Hidalgo en la Polanco, es un contraste brutal, ¿no? Y que es parte de los retos que tienes. Sí, como bien dicen, hay varios retos. El primero, que ya durante este periodo de transición pues nos hemos ido familiarizando mucho más con los detalles específicos. Las primeras veces que acompañábamos aquí el programa teníamos menos información o acercamiento, pues porque todavía no empezábamos esas tareas. Ahora que ya llevamos varias semanas, creo que el primero de los retos es, ya lo hemos comentado antes, pero es un poco cubrir esos rezagos que existe en política social. Y rezago significa cómo hacemos para fortalecer los modelos de atención, que como bien indicas, no solamente es un tema, en este caso, y esta mesa es específicamente mujeres, pero es un tema de toda la población, pero de todos los servicios y de todos los programas sociales. Entonces, ¿cómo cubrimos ese rezago? Y es en términos de la atención de los programas, pero también el rezago de un modelo más integral de política pública, que atienda las distintas dimensiones de las personas y no solamente algunos aspectos. Y creo que eso es un reto que tenemos, ¿no? Empezar a, primero, cubrir el rezago que se tiene, segundo, fortalecer un modelo de atención y no solamente tener acciones o programas, una colección de acciones o programas que al final, si lo ves en conjunto, quizá no vamos hacia, o no se va hacia un solo objetivo. Entonces esto, cubrir el modelo. El ejemplo que he puesto en algunos otros foros es, tenemos que tener, bueno, tenemos el tema de la pensión alimenticia para adultos mayores. Eso es una transferencia en una tarjeta electrónica, es una transferencia económica, pero la vida,
¿no? Y el desarrollo y el bienestar de las personas mayores también pasa por muchas otras acciones, que es pues atención gerontológica, círculos de convivencia, círculos de estudio, oportunidad de viajes, traslados. ¿Por qué? Pues porque justo es en esa etapa, ¿no?, en la que ya hay otros intereses y otras necesidades. Entonces, creo que una política adecuada en términos de integralidad es cómo cubrimos en todas las etapas de vida las distintas necesidades del desarrollo individual y social, colectivo de cada una de las personas. Yo diría el tercer punto muy importante es ponernos al día en el tema de las condiciones de mantenimiento y equipamiento de la infraestructura social, al menos lo que le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social y a las dependencias que están sectorizadas con nosotros, porque las condiciones materiales físicas de la infraestructura todavía presentan muchas carencias. No hay servicio social que se pueda, programa social ni modelo de atención integral que se pueda cubrir, mientras los espacios físicos en donde lo tienes que prestar también están, yo diría, presentan muchos retos de mantenimiento y de equipamiento y de calidad en la atención en el servicio. Entonces yo diría que por lo menos esos tres de entrada inmediato, ¿no? Hay muchos más. A mediano plazo es consolidar esta política social de manera articulada en todo el sector social y en colaboración con pues, las otras secretarías, porque una política social no solo es política de desarrollo social, sino política de crecimiento económico, política de empleo, política de salud, educación, igualdad de género, ¿no?, respeto a los derechos humanos. Bien. Pues súper interesante esta primera parte con Almudena Osejo. Ella va a ser la secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México. Vamos a hacer un corte y regresamos enseguida. Y estamos aquí de regreso en Punto y Coma con Almudena Osejo. Ella va a ser la secretaria de Desarrollo Social y ya nos hablaba de los retos, de los desafíos. Por lo menos tres nos esbozó un poco de muchos otros que habrá y sobre todo de este diagnóstico que has implementado con tu equipo para ver dónde están las virtudes y, digamos, algunas debilidades de lo que se ha hecho en este gobierno y en otros pasados, ¿no? Tú hablabas también en algún momento de este análisis de todos los programas sociales y que hay duplicidad. ¿Cómo llegan a este punto de duplicidad y cómo hacer que todos estos programas de desarrollo para la gente que realmente los requiere llegue a ellos y no a otras personas? Sí, hemos las últimas semanas, más de mes y medio, hemos ya hecho por cada uno de los programas, por cada una de las áreas que tiene la Secretaría, tanto la Secretaría de Desarrollo Social como lo mismo con las dependencias que están sectorizadas en desarrollo social. Hemos hecho como trabajo de análisis y diagnóstico inicial del estado de las cosas, hasta donde hemos podido tener información y hemos podido tener pues todos esos datos que nos permitan hacer el análisis. Al no estar todavía en gobierno, es difícil tener esa confirmación de lo que pasa todo el tiempo en la operación diaria. Pero creo que tenemos un panorama ya general de cómo están más o menos las cosas. Mira, en términos de los distintos programas, existe una diferencia que quizá a veces no se conoce, no se tendría tampoco que conocer todos estos detalles, pero es entre lo que son programas sociales que están más regulados por lo que se llama reglas de operación y lo que son acciones institucionales que pasan por otro camino, pero que van dirigidas más bien, sí, a la atención de ciertos problemas o necesidades de la población, pero en principio tendría que ser un planteamiento más en situaciones como o emergentes o que no se tenían contempladas, pero la realidad nos hace que nos tengamos que poner, digamos, que le pongamos atención porque surgieron y no estaban a lo mejor contempladas 6 meses antes, un año antes.
Y creo que ahí es donde empezamos a identificar cómo existen algunas duplicidades. Y se puede ver que puede haber programas muy establecidos como los que ya conocemos y sin embargo de pronto también hay algunas acciones que pueden estar haciendo algunas de las mismas actividades o dirigidas a los mismos sectores de la población. Ese es el análisis que ahorita estamos terminando para ver de qué manera todo eso que se ha realizado lo podemos ordenar mucho mejor en programas que sean, pues yo diría que operen en una lógica esta como más integral y que no se estén repitiendo algunas acciones. También tenemos, no solo son dentro del programa del gobierno de la ciudad en términos del gobierno central, perdón, sino también con las hoy alcaldías, ¿no? De pronto todos tenemos programas sociales y no necesariamente hay una directriz clara para establecer, pues, qué tiene sentido que tenga, ¿no? No tiene sentido estar duplicando programas sociales, sino que complementemos el trabajo entre el gobierno, la Secretaría de Desarrollo, sus dependencias sectorizadas y lo que se hace en las alcaldías, ¿no? ¿Se sabe cuánto está gastando el gobierno central y además las alcaldías ahora, como bien lo dices, por la duplicidad de los programas sociales? Fíjate que ese dato específicamente no lo tengo como tal, pero te lo puedo, sí, lo puedo, no, se puede, definitivamente se puede tener ese dato, ¿no? De cómo es esta duplicidad, ¿no? Y cómo se atiende, pues, de diferentes grupos, pero desde múltiples como canales, mientras que a lo mejor lo que tendríamos que tener es complementariedad y atender más bien a un ordenamiento de funciones y atribuciones de órdenes de gobierno, ¿cierto? Entonces, lo federal, ¿no? La Ciudad de México o lo estatal a nivel país y las alcaldías. ¿Qué tiene sentido que hagamos, ¿no? O que nos enfoquemos cada quien para que entonces no le restemos esos recursos ni los esfuerzos a esta política social? Y entonces abarcamos ahí sí todo esto que decía de, pues, todo el ciclo de edad de las personas, pero las múltiples necesidades individuales y colectivas. Y algo muy interesante, Almudena, es que gran parte del gabinete de Claudia Sheinbaum son ciudadanos, es decir, personas que no están maleadas y no han estado dentro de la política mucho tiempo, es decir, son personas que tienen nuevas ideas, que saben y que han sufrido la Ciudad de México, que también la han disfrutado. Tú, por ejemplo, tienes un gran currículum, eres doctora en ciencias políticas, maestra en administración y políticas públicas, es decir, tienes toda una preparación que te va a ayudar a ejercer este cargo que vas a tener ahora, pero justo como ciudadana, a mí me gustaría preguntarte, además de este problema que tenemos de la duplicidad de los programas sociales, también se han pues pervertido, ¿no? Porque han sido utilizados con fines electorales. Y de pronto resulta un tanto complicado que después de 20 años en el que hemos estado acostumbrados, o la ciudadanía, a recibir este apoyo porque dentro de 3 años o 6 tienes que seguir votando por el mismo partido porque te van a condicionar el voto o este programa por tu voto. ¿Cómo se le puede hacer para de pronto terminar con esto que hemos vivido 20 años, ¿no? Sí, todo un reto porque como dices, son 20 años y por lo tanto ya hay una cultura institucional enraizada y hay unas reglas del juego en los que tanto funcionarios como ciudadanos nos movemos en esas reglas del juego, pues porque esas son las que hay. Y si queremos, digamos, tener acceso a veces a programas sociales, pues esas son las reglas. Y entonces no es que no pase por decir, bueno, pero eso no es el camino más adecuado. Bueno, pero para la gente que tiene que tener acceso, ese es el que hay. Entonces jugamos con esas reglas porque esas reglas son las que llevan mucho tiempo imperando. Hay como varios aspectos. El primero es el contacto con la gente y mucho que tiene que ver con este acceso a los programas sociales. Se ha convertido en un contacto que pasa por muchos intermediarios y esos intermediarios a veces son los que se pueden convertir en como esa barrera de acceso, ¿no? Y nosotros consideramos que uno de los aspectos
en la Ciudad de México es disminuir ese espacio de intermediación, que es el que muchas veces genera, ¿no?, estos como vicios a la hora de los programas, ¿ok? Entonces, esa es una de las propuestas que estamos trabajando con lo que será la Agencia de Gobierno Digital, es cómo vamos introduciendo mecanismos, ¿no?, que ya hoy en día pues ya es más fácil introducir, y sobre todo en una ciudad como la Ciudad de México, que sí tiene un nivel de conectividad muchísimo mayor, porque en otras partes del país no sería posible, pero aquí sí. ¿Cómo vamos introduciendo esa interacción con el gobierno, que no necesariamente en todos los casos, no es 100%, pero no pase por esa intermediación? Y que si tú tienes necesidad de primero conocer y después de registrarte en alguno de los programas que van dirigidos a ti porque tú tienes ciertas características y puedes ser uno de los beneficiarios, pues entonces tu solicitud, tu acceso, ¿no?, y tu entrega de documentos pues sea bastante más ágil, ¿no? Y hasta incluso pueda hacer un registro en línea. Claro. Entonces eso evitaría, porque entonces ahí cierras ciertas puertas. Otro tema que es más complicado, porque me parece que tiene que ver con modificación de comportamiento, y eso, pues como saben, es como lo más difícil. 9 millones de personas. Lo más difícil, pero pasa por también rescatar el trabajo que hacen las personas que trabajan con la ciudadanía de manera permanente y en contacto directo. En la Secretaría tenemos mucho personal que se dedica a darle seguimiento a las personas mayores, atender a la población para informar sobre los programas sociales, incluso ayudar en algún tipo de brigadas emergentes, atender a las personas en situación de calle. Creo que también cómo revalorizamos el trabajo de estas personas, ¿no? Porque sin duda hay mucha experiencia también en ese trabajo, pero también pues se ha ido desvirtuando. Y de pronto las instrucciones que pasan por instrucciones con criterios más políticos, ya no es ser ese facilitador comunitario o ese trabajador social que está en contacto permanente con la gente, sino nada más como una persona que entrega cosas, ¿no? Y eso es totalmente desvirtuar, ¿no?, la operación de lo que es pues el trabajo social y el contacto con la gente. No es solo para entregarte algo, pero si entonces la figura que tú transmites es estas personas son las que me dan y estas personas son ya las que me pido, pues entonces lo que empezamos a hacer es cómo estoy mejor con esas personas, ¿cierto? Pues porque son la puerta de acceso. Creo que revalorizar ese trabajo, darle el sentido que tiene que tener, que es conocer a la gente, ¿no? Ser el primer punto de contacto con la Secretaría, con el gobierno. Ellos están en territorio, conocen. Entonces, hay una intención fuerte, vamos a tener un programa fuerte también como de revalorizar, formar también a estas personas en una tarea sustantiva que no es, yo no te vendo o te condiciono un programa, ¿no? Claro. Yo soy ese canal a través del cual tú te puedes enterar pues cuáles son esos instrumentos y mecanismos de protección social que tiene la Ciudad de México para atender las necesidades. Ese punto es muy importante porque estás hablando de alguna manera de calidad, de que el trato de cada uno de los elementos que trabaja con la gente para apoyarla en las diversas necesidades que tiene sea de calidad. Pero también creo que a muchos les ha faltado la calidez, como que ese trato humano realmente de cálido y de no verlos como números, no verlos como una lista, sino de verlos como personas y ser más sensibles a cada una de las necesidades y obviamente también como hacerlos un poco duros cuando aquellos que quieran rebasar esa confianza, que no necesiten de esos programas, quieran acceder a ellos, ¿no? Cierto. Y creo que precisamente pasa por rediseño institucional, ¿no? Pasa por rediseño institucional de algunos de los procesos y pasa por rediseño institucional en términos de cómo nos pensamos también como Secretaría de Desarrollo Social. Por supuesto nos debemos a la atención a la ciudadanía, a la población, pero esa atención necesariamente pasa por las personas que trabajamos en la Secretaría. Y tú dices, pues sí, a lo mejor ya en algunos casos la calidad ha disminuido. Y yo lo relaciono al menos con esto que comentábamos antes, que es
Claro, porque si tú tampoco, como persona que trabajas dentro de la Secretaría, has mantenido, yo no sé si la mística o no, los objetivos muy claros de qué significa trabajar en desarrollo social, qué significa ser servidor público, pues el desgaste puede ser enorme. Entonces, hay como dos vías, tendemos a pensar, ¿no?, que solamente podrían ser los procedimientos. Yo creo que hay dos vías, que es, una es el fortalecimiento de la institución, y eso pasa sí por procedimientos, sin ninguna duda, para ser más eficaces, por controles para que el ejercicio del recurso sea, bueno, o vaya dirigido a donde tiene que ir, pero también con fortalecimiento de esta cultura institucional que tiene que ver con el rescate de lo que es el servicio público. Somos servidores públicos. Exacto. Me parece que eso se ha perdido y son, para mí, uno de los principios, ¿no?, de todo gobierno democrático. Somos servidores públicos. Y si no retomamos esa intención, ese acercamiento al trabajo que hacemos, y no lo retomamos por múltiples razones, porque tampoco hemos sido a lo mejor tratados de la mejor manera, aún siendo empleados públicos, pues eso genera como resistencias, frustraciones, inercias a la hora de hacer el trabajo. Y por ejemplo, esto que acabas de mencionar es bien importante porque se debe de respetar y asumir este cargo como funcionarios públicos. Eso no lo debemos de perder en cuenta ni los ciudadanos ni ustedes como funcionarios públicos. Y por ejemplo, uno de los programas que a mí me llama la atención, porque todavía no se ha dicho mucho cómo va a funcionar, es este lunes por la educación, en donde ustedes como funcionarios van a acudir los lunes a las escuelas, no sé si públicas o también particulares en la Ciudad de México, a dar clases y que sea justo como parte de su comunidad. Es decir, si tú vives en la colonia, no sé, Narvarte, vas a acudir a una escuela pública de Narvarte para que te presentes como funcionario y también vas a ayudar a tu comunidad, a los niños, a que te conozcan. Esto que decías, que las mujeres, que las niñas digan, mira, yo también puedo, ¿no? O sea, es parte, esto me encanta. Pero bueno, para no salirnos de este tema de los programas sociales, que es bien importante, Almudena, en alguna ocasión nos llegó el dato de que hay 150 programas sociales entre los del gobierno central y el de las 16 alcaldías. Entonces es una duplicidad increíble, ¿no? Y ya tú en algún momento, también lo publicamos en el periódico Excelsior, decías que se iban a revisar estos programas, pero esto podría sonar como, de repente, como una alerta para la ciudadanía. ¿Se pierden o no se pierden? ¿Cuáles se van? ¿Cuáles no se van o se quedan? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la pensión alimentaria? Sí. ¿No? Permanece. La cuestión de los útiles escolares. Incluso sí. Claudia había dicho que se iba a duplicar este monto, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Cuéntanos con los programas sociales. Sí, de ninguna manera, ¿no? Es como quitar. Creo que hay que distinguir entre que se desaparece o se rediseña un programa y que se desaparece ese apoyo que existe a la población. El segundo no, el segundo se mantiene, pero se articula de manera diferente en el rediseño de estos nuevos programas. Por ejemplo, el tema de comedores comunitarios y comedores públicos va a tener pues se va a reforzar. El tema de útiles y uniformes escolares. En el tema de la pensión fue, creo que ya hace 2 o 3 semanas, que anunció el presidente electo que la Federación asume, ¿no?, el programa de la pensión, porque finalmente va a ser un programa federal. Claro. Es el caso también de otros 2 programas, el que tiene que ver con apoyo a la discapacidad y el que tiene que ver con los jóvenes prepa, sí, ¿no? En principio, esos son los 3 que va a asumir el gobierno federal. Sí, eso tampoco quiere decir que porque se asume se quita en la Ciudad de México. No, hombre, sigue todo marchando. Creo que lo que se modifica es de dónde viene este recurso y con eso que se libera también recurso a la Ciudad de México para que también se pueda trabajar en otros aspectos, pues que nos viene muy bien pues tener ese recurso adicional, pero no, en efecto, no es como se cambian o los asume la Federación, entonces ya quitamos los programas. No, digo, para que la gente que nos está viendo, no se asuste, ¿no? Y escuchando, que no se asusten, ¿no? No tiene nada que ver con eso, no. Es para hacerlo mejor, para hacerlo más eficaz, para gastar mejor el dinero, ¿no? Para orientar mejor la política pública, para reforzar otros aspectos de la política pública. Es para
es para bien absolutamente, no para mal. ¿Sí? Y eso es importante, ¿no? Porque finalmente en esta nueva tesitura del gobierno electo, hacer más con menos, ¿no? Y ahí cada una de las secretarías a nivel federal como a nivel de la Ciudad de México deben de tener muy claro esa directriz, ¿no? Hacer más con menos, pero también ser más eficiente, ser, como decíamos, mejor servidor público y que eso se refleje en los programas, ¿no? Y en la gente que esté recibiendo esos apoyos. Sí, porque en efecto, pues, mientras más dispersión tengas de programas, menos claridad de los objetivos o a qué están contribuyendo en este marco de desarrollo social, de política social, pues la verdad es que no gastas tan bien los recursos, ¿sí? Se atomiza, no tienes una atención integral a todos los grupos de la población. Entonces, por eso se trata de pensar en ese diseño institucional, y ese diseño institucional, como les decía, también pasa por el rediseño de las propias instituciones, no solo de los programas, para que entonces, desde la institución, desde el diseño institucional hasta el diseño de los programas y de las acciones, todo vaya encaminado hacia un objetivo compartido, un mismo objetivo. Quizá entramos de distintos canales: federal, alcaldías, gobierno central, las diferentes dependencias, las distintas secretarías, pero es una meta, ¿no? Y no acciones, ¿no?, dispersas que no contribuyen, pues yo diría, ni a fortalecer la política social, ni tampoco a, pues, darle como certidumbre a la gente. Porque también, pues, ¿no?, todos sabemos que hay múltiples canales y entonces, ¿a dónde voy para esto? ¿A dónde voy? ¿En qué ventanilla me formo? ¿No? Pues de lo que se trata es que se tenga mucha, información muy clara, muy sencilla de, pues, a dónde te toca ir, ¿no? Y cuál es el canal en el que tú puedes tener, pues tienes derecho a esos programas, cómo puedes tener un ejercicio efectivo de ese derecho. Claro, porque seguramente mucha gente no accede a estos programas porque no sabe a quién acercarse, porque piensa también que es un trámite engorroso, pero también debe de haber una revisión. Tampoco se le va a dar a toda la gente, ¿no?, sino a quien realmente lo necesita, pero seguramente mucha gente no conoce cómo puede acceder. Entonces también por eso no hay una repartición efectiva de los programas sociales, de los recursos de la Ciudad de México y ahora ya también del gobierno federal. Pero bueno, nos vamos a una pausa y los invitamos a que participe con nosotros en nuestra cuenta de Twitter. La pregunta del día es: ¿cuáles son los retos que enfrentan las mujeres al gobernar la Ciudad de México? Ahí están las opciones. Participe. Regresamos en unos minutos. Los comunitarios, órale. Bueno, pues seguimos hablando de cómo va a ser un poquito el próximo gobierno de la Ciudad de México. Ya nos decía Almudena Osejo, la próxima secretaria de Desarrollo Social, y quien va a estar a cargo de todos los programas sociales, como la pensión alimentaria de adultos mayores, el apoyo para los útiles escolares y los uniformes también. Esta cuestión también cabe un poquito, es dentro del DIF, pero el apoyo a los niños talento, a las personas con algún tipo de discapacidad, todas esas personas van a conservar estos apoyos. Lo que se trata es de hacer una repartición más equilibrada, pues mejor. Y bueno, eso es lo que estábamos hablando hace un bloque, pero ahora, Almudena, me gustaría que platicáramos sobre estos centros comunitarios. Muy bien. Claudia Sheinbaum ya había mencionado, van a ser 300 centros comunitarios en todas las alcaldías de la capital del país. Son centros, pues, para que la gente se integre, para crear, es lo que yo me imagino, tejido social. Sí. ¿No? ¿No es así? Cuéntanos. Sí, la intención es tener estos 300 centros comunitarios, 300 espacios en los que pues se pueda detonar o fortalecer la convivencia comunitaria, la confianza entre las personas que habitan los barrios. Y creo que es importante como informar que tienen 3 ejes, ¿no?, muy concretos en los que van estos centros comunitarios, y uno de ellos tiene que ver con nuestra primera parte del programa, que es el apoyo a mujeres, ¿no? Okay. Entonces, uno de los ejes centrales es la oferta, disponibilidad de apoyo económico para desarrollo de actividades productivas, concretamente en mujeres.
formación de empresas sociales, formación de cooperativas. Entonces es una parte pues que ahí ya se va, ¿no? Hay una directriz muy concreta para que en esas colonias, que sí van a ser las colonias que tengan los índices más altos, los índices más altos de pobreza y los menores en términos de desarrollo social. Entonces esa es una primera línea. La segunda línea tiene que ver con el fomento a todas las expresiones culturales, lúdicas, expresivas y creativas, ¿no? Que podemos también detonar, o no sé si detonar, porque más bien es acompañar y pues fortalecer de lo que ya existe también en las comunidades y también, ¿no?, tener la oportunidad de transformar, pues yo diría, esta vida que estamos viviendo en la Ciudad de México, en la que pareciera, ¿no?, que o delincuencia o violencia o prisa o poco acceso a servicios, ¿no? Y nada de la otra parte que también es muy importante para el desarrollo de las personas, pues que es lo que tiene que ver con la creatividad, lo lúdico, y el componente que siempre ha tenido, que está como muy demostrado en muchas experiencias en todo el mundo, el tema de no solo el desarrollo de jóvenes, sino también como la contribución a un grado de pacificación, a reducción de violencia, a reducción de delincuencia, cuando incorporas oportunidades de trabajo artístico, de trabajo cultural en sus múltiples manifestaciones urbanas, no solo pensando en términos tradicionales. Y el tercer aspecto que va a estar en estos centros comunitarios, que además es uno de los corazones, es el corazón del centro comunitario, es este espacio en el que los jóvenes, ¿no?, y cualquier otra persona, pero muy dirigido a jóvenes, puedan tener la oportunidad de terminar sus estudios con un apoyo a través de la tecnología y acompañamiento de tutores, porque son población que a lo mejor no necesariamente tiene o tuvo la oportunidad de acudir a lo mejor procesos más estructurados para terminar sus estudios, o tuvieron que dejar los estudios por múltiples razones, y entonces es una ventana que se abre para que estas personas puedan, los jóvenes, ¿no?, los chavos y chavas, puedan tener la oportunidad de terminar estos estudios, pero también a un paso distinto. No son poblaciones que necesitan otro tipo de acompañamiento. Y muy importante, a través del uso de la tecnología, ¿no? Como también los subimos a todos ellos, que yo creo que ya muchos ya están desde que nacieron, son las generaciones que ya nacieron con un chip. Sí, pero generaciones digitales. Con el teléfono en la mano. Pero una cosa es haber nacido en esta generación, pero otra cosa es que tengas acceso precisamente a la tecnología. Y que lo aproveches de la manera adecuada, ¿no? También, porque ¿de qué sirve que tengas un teléfono si te lo pasas jugando todo el tiempo con Candy Crush y esas cosas, ¿no? Eso, tener como la oportunidad de, pues a través de un modelo pedagógico, un modelo educativo que tiene que ver con el cruce con las nuevas tecnologías y con el acompañamiento y la tutoría, para que pues en este ambiente que quizá no es el escolarizado tradicional, pueda ser lo suficientemente atractivo para los chavos y chavas para que puedan pues terminar, ¿no?, esa formación. Y que iba de la mano justamente con la política del presidente electo, ¿no? De insertar a jóvenes en empresas para que se vayan formando y de alguna manera en el, no sé, mediano plazo, estas mismas empresas puedan decidir, ya lo capacité y es un talento que puedo yo incluir en mi empresa para que siga fortaleciéndose. Es seguir esta directriz, ¿no? Sí. Pensar mucho en los jóvenes para que tengan oportunidades y no anden justamente desbalagados, y que es un gran problema que tenemos en el país a nivel general, ¿no? Los jóvenes que son presa fácil de los grupos delincuenciales, y que la Ciudad de México, ya se vio, está con un terrible problema de delincuencia organizada, y los jóvenes ahí están. Sí, justo que sepas que hay muchas otras alternativas. Hoy en día, además, se abre todo una posibilidad de inserción en el mercado laboral futuro, que tiene que ver con este desarrollo de la tecnología, ¿no?, y el aprendizaje en esas líneas de trabajo, ¿no? Creo que es
existen todas estas alternativas o todas estas opciones que quizá no las tienes en el radar todo el tiempo y que sepas que están, a veces no las seguimos porque ni siquiera tenemos conocimiento de que están, y que sirva este espacio también como centro de reunión, convivencia, para recuperar un poco este tema de la reciprocidad barrial comunitaria, ¿no? Los espacios públicos solo per se no generan inmediatamente estos procesos, pero sí cuando tienes muchas otras intervenciones simultáneas que fortalecen entonces, porque el espacio público sí sirve como un referente de casa, espacio a salvo, ¿no? Espacio de convivencia en el que se pueden ir, pues yo diría, no sé si articulando, pero pueden irse sumando muchos de estos esfuerzos. Entonces, estos centros comunitarios es, sí, por un lado, lo que sucede en el centro comunitario y lo que detona en estos tres aspectos fundamentales, pero también cómo la comunidad irradia hacia estos centros comunitarios. Esa es la intención, y los centros comunitarios irradian esa comunidad, y no solo a esas, sino a las que están, ¿no?, alrededor. Entonces, me parece que es ambas cosas, ¿no? ¿Cómo hacemos para que sí exista, yo diría, más que nosotros proveerlo, generar ciertas condiciones para que eso sea posible? Pues ahí está, de estos retos que va a enfrentar Almudena Osejo. Vamos a hacer un corte y ahí les dejamos en la pantalla nuestra cuenta de Twitter y la pregunta: ¿cuáles son los retos que enfrentan mujeres al gobernar la Ciudad de México? Las opciones son 4. Respóndanas, por favor, y regresamos en unos segundos. Estamos de regreso aquí en Punto y Coma con Almudena Osejo. Almudena, ¿cuál sería tu concepto de mujeres gobernando? Y sobre todo, ya tomando en cuenta la Ciudad de México, que tendrá en el gabinete mayoría de mujeres, empezando por la jefa de gobierno. Sí. Bueno, no sé si las mujeres tengamos algunas características o no en términos de mujeres gobernando, pero yo diría que es una combinación entre firmeza, ¿no? Porque los retos a los que nos enfrentamos en la Ciudad de México pues son múltiples y se necesita, yo diría, firmeza y claridad y contundencia. Entonces eso es una manera en que veo. Y veo al gabinete con esas características, ¿no? La otra sería, quiero pensar, ¿no?, que atención al detalle, orden, a veces no sé si es demasiado meticulosas, pero orden, atención al detalle y contacto y empatía con la gente. Eso. Yo diría que por ahí puede ir, ¿no? Claro que no es, que esto es una generalización, las mujeres como los hombres, pues cada quien tenemos nuestras personalidades y nuestros modos de ser. Pero en términos de trabajo, me parece que por ahí iría este estilo de gobernar, ¿no? Y el cuarto sería colaboración entre el equipo de todo el gabinete. Tenemos ya una trayectoria de trabajo como equipo ya de muchos meses, antes de estar ahora como integrantes del gabinete designado, y creo que hemos establecido unos lazos de confianza y de colaboración. No solo nosotras las mujeres, sino también con nuestros colegas hombres. Entonces yo creo que ese también será ese estilo que esperamos logremos mantener ante el reto de la práctica de todos los días y las tensiones, por supuesto, que tiene la tensión de estar trabajando todos los días en una ciudad en la que hay tantísimos retos. Yo diría que por ahí. Esta ciudad les dio su voto, no nada más de confianza, sino realmente en las urnas, así es que en eso confiamos, en que sea un gobierno armónico y que genere beneficios para la población. Rápidamente, porque el tiempo se nos acaba. 150,000 personas en pobreza extrema de la Ciudad de México. ¿Qué va a pasar con ellos en los próximos 6 años? Bueno, la intención es atender concretamente. ¿Se va a reducir el número? Sí, se va a reducir el número sin ninguna duda, ¿no? Okay. Atender concretamente, ¿no? Primerito, pues ese grupo de población, pero conocer bien qué está pasando, ¿no? La pobreza tiene múltiples rostros, no es solo una cifra. Y si queremos atender bien
y definitivamente decir que estamos avanzando para reducir ese porcentaje de personas en pobreza extrema en la ciudad, tenemos que conocerlos bien, en el sentido de saber cuál es ese rostro de la pobreza, y ese rostro es múltiple. Y no pasa solo, ¿no?, por este tema de, pues sí, ni de ingresos, algunas carencias, pero cómo se vive, ¿no? Creo que no hemos entendido todavía todas esas facetas. Te esperamos el próximo año, ya que hayas trabajado y que nos comentes cuáles fueron los avances. Muchas gracias, Almudena Osejo, por acompañarnos. Muchas próxima gracias secretaria de Desarrollo Social. Gracias, Lore. Gracias, Pau. Gracias a usted por sintonizarnos en Excelsior Televisión. Lo dejamos con más información con mi compañera Paola Virrota. Que tenga excelente día.